Buenas mañanas y bienvenida. Hola Luis Marcelo, mil gracias por la invitación. Un gusto que estemos compartiendo este espacio de comunión, de reunión. Sí, mano, excelente que la cultura, la poesía sea lo que nos una, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Cuándo nace este bichito por el gusto de la escritura? ¿Qué nació primero, la escritura o la lectura? Tremenda pregunta porque yo recuerdo que mi mamá me leía desde bien temprana edad, así que la primera vez que escribí un poema fue a los 8 años y fue sobre mi pueblo, sobre Dorado, Puerto Rico. Ajá. Así que como me nació el sentimiento patrio que me inspiró a la poesía y pues desde ahí siempre la constante ha sido que la poesía sea de algún modo un compromiso, ya sea un compromiso conmigo misma y con un compromiso con las otras y los otros. Ujú. Quiero contarle al que está del otro lado, yo te hice la presentación sin decir quién eras. Michelle Reo, así firma ella, así publica sus libros, de, como te decía, de Puerto Rico. Nacida en 1989. Sí, tengo 29 añitos, Apenas. apenas, casi 3 décadas y pues eso de Michelle Herreo me surge porque siempre me decían Michelle Rodríguez y yo, bueno, tengo madre también, si no me van a mencionar los dos apellidos pues no quiero que me mencionen ninguno y pues me quité el Rodríguez Olivero y ahora soy Michelle Herreo. Ujú. También contanos, acercanos un poquito cómo es Carolina. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cómo es geográficamente? Pues mira, es interesante porque Carolina, Puerto Rico, es el pueblo donde tenemos el único aeropuerto internacional. Así que todo el que haya visitado Puerto Rico ha visitado Ah, probablemente el pueblo donde yo nací. Y de ahí me mudo a la edad de 3 años a Dorado, que es la inspiración de mi primer poema. Ambos son pueblos costeros y, y pues ahí he pasado la mayor parte de mi vida en Dorado. ajá. Este, ¿Qué te puedo decir? Carolina es el hogar también de Julia de Burgos, Sí, que es una de las mejores escritoras a mi entender qué de Puerto poeta, ¿eh? Rico. Qué Sí, poeta. cumplió su centenario en el 2014. Sí, sí. Causalidad, participé en el Festival de Poesía en el Centenario, que justamente se le hacía en homenaje a ella el Festival de Poesía de Puerto Rico. Pues en mi opinión tuviste un privilegio. Sí, sí. Sí. No, que cuando después hice escala, meses después estuve en La Habana, en Cuba, y le dediqué un poema. A Sí, Julia. estando en la habitación de la residencia donde estaba, le dediqué un poema a Julia frente a todo lo que estaba viviendo, las emociones que iba recibiendo, tenía muy presente su poesía también y le dediqué un poema a Julia Burgos que me parecía fundamental en mi vida, la lectura de esta creadora y bueno, todo lo que le ha dado a nuestra literatura. Sí, es una grande, o sea, defensora de la negritud, defensora como yo, ¿no? Del sentimiento nacionalista en Puerto Rico, ¿no? Porque en Puerto Rico tiene una relación política un poco compleja, somos un estado libre asociado y ella, al igual que yo, creemos en la independencia de, de Puerto Rico, que se Ujú. independice de Estados Unidos. Así que nada, fue vital para mí crecer con su poesía también. Hablabas de esta grande, de Julia de Burgos. ¿Qué otros escritores, poetas te han vinculado aún más con la poesía, con la escritura y la necesidad justamente de crear? Pues mira, yo voy a empezar a contarte por... ¿Evaristo estuvo por ahí, no? bueno, más o menos, ¿O no te pues, gusta? pues sí, me gusta, pero quería contarte más sobre aquí cuando llegué a Uruguay, que llegué a conocer a Delmira Agustini. Mm, O sea que estoy ahora mismo muy sumergida en lo que ha sido la literatura del Uruguay. Pero de Puerto Rico te puedo mencionar que me ha influenciado mucho Manuel Ramos Otero, Ángela María Dávila. ujú, Contemporáneo me gustaba mucho José María Lima. Pero lamentablemente por la difusión de la literatura de mi país, o sea, son nombres que te puedo mencionar, pero a las personas que estén interesadas se les va a hacer un poco difícil encontrar tanto libros como poesía de esos autoras y autores por internet. Porque realmente, pues hay la literatura tiene un gran potencial, pero también tiene unos grandes retos por superar hoy día.
y uno de ellos es la difusión. O sea, lamentablemente, la literatura del Caribe no se conoce tanto como a mí me gustaría, y por lo que he percibido, ¿no? Que he estado en otros países como México, España, aquí en el Uruguay, muy pocas personas te pueden mencionar autores, no solo de Puerto Rico, sino de Cuba, República Dominicana. Uh-huh. ¿Y Marquitos Reyes Dávila? Ah, tremenda persona, tremenda persona. No, de verdad que nosotros somos una comunidad de escritores en Puerto Rico relativamente pequeña. Sí. Todos nos conocemos y, en mi opinión, todos nos apoyamos bastante. ¿Por qué te parece, por qué crees tú que no haya difusión, como recién decías, no solo de los autores de Puerto Rico, sino también de esa zona de nuestra América? Yo creo que los gobiernos están desaprovechando el poder que tiene la literatura y en especial la poesía, porque lamentablemente de los diferentes géneros literarios, el narrativo, el ensayo, la poesía sigue siendo siempre como eso que no se entiende, eso que es complejo de leer. Y creo que se desaprovechan en los planes de lectura la oportunidad de que la gente tenga acceso a esos diferentes tipos de textos. O sea, se prima mucho más la novela. Y pues lo que te da una novela, que puede ser un poco lo que te dé una película, no es la misma experiencia que te puede dar la poesía. O sea, la experiencia que te da la poesía para mí es más cercana a la apreciación del arte, de una pintura surrealista, por ejemplo. Pero no es una fuerte. De hecho, yo vengo de estar haciendo una maestría en gestión cultural y en ningún momento recibí ningún curso sobre cómo gestionar la promoción, la animación a la lectura. Sí se dieron cursos sobre cómo gestionar museos, cómo gestionar galerías, cómo gestionar eventos musicales, pero ni siquiera hay como una percepción generalizada, ¿no?, de que esto no vende, de que esto no es rentable. Y lamentablemente, por lo menos yo puedo decir con mi experiencia que llevo más de 10 años como escritora y fomentando para que más personas sean escritoras y escritores y lectoras y lectores, puedo decir que el poder que tiene la poesía es único y no solo que es único, sino que es transformador. Lo vivimos recientemente en el primer Festival Internacional de Poesía del Uruguay. Tú llegas a estos espacios tanto como a un liceo, como a un centro de envejecientes o a una cárcel, y la poesía te abre las puertas de la misma forma. Se siente la labor de sensibilización que se puede llegar a hacer a través de la literatura. Y así que si alguna política o político me están escuchando, les guste o no la lectura, préstenle atención al poder, a los beneficios que puede tener que la población tenga acceso a los libros, porque todo se limita un poco a los espacios institucionales. La comprensión lectora, leer es algo de la escuela o es algo de la universidad. Y no, tal vez una persona que vive en la calle, si se le lee o tiene la oportunidad de leer, le cambie algo en su vida. No podemos subestimar eso. O lo que nos pasó en la cárcel, ¿no? Frente a aquel chico que pide la palabra, que ya tenía más de 20 años en prisión, entrando y saliendo cada tanto, y luego de escuchar a los poetas invitados la lectura, pide la palabra para leer, lee, y después Andrés Estañaro le musicaliza su texto, y lo veíamos emocionado a este muchacho con 20 años de prisión, grande, con una heladera, Uh-huh. que lo menos que uno podía pensar era que iba a llorar, a emocionarse, y estaba realmente tocado por esa situación que se dio. Es decir, frente a las situaciones que día a día vemos y que marginamos, si le abrimos otra ventana, se meten por esa ventana, por ese nuevo mundo. Y tal vez ahí pueda estar el posible cambio. ¿No? Y recuerda que ese poema trataba el tema de una crianza un poco dolorosa en un asentamiento. Era un joven que venía de un trasfondo de pobreza, que si bien puede también conectar con esas personas, puede salvarle la vida a otro para que no llegue a esa circunstancia, o ¿no?
porque cuando tú escribes o lees, ventilas lo que está pasando en tu alma. Y por lo menos a mí ese poema me llegó muchísimo, porque pude estar como viajar en el tiempo y estar un momento en la vida, en los zapatos de esa persona. Y ahí es que está lo rico y lo lindo de la poesía, en mi opinión. ¿Y a vos qué te ha dado? ¿Qué posibilidades te ha brindado la escritura? ¿Que te ha dejado contar, expresar, revelarte, desnudarte? Pues mira, yo creo que ya la poesía me ha dado tanto que no sabría ni cómo contestarte esa pregunta. Porque la poesía me ha dado amistades, me ha llevado a lugares, me ha hecho reír, me ha hecho llorar, me ha dado de comer porque yo hago mis libros artesanalmente, los vendo yo misma. Pero sobre todo me ha traído paz a mi vida. O sea, yo escribo no por compromiso, escribo en el momento en el que siento escribir. Y eso ha sido muy trascendental en mi vida, el poder expresarme con libertad y también aprender a no censurarme, aprender a quererme como yo soy, aprender a querer lo que hago, cómo lo hago. Y encontrar conexión con las personas en el tiempo, porque este festival fue dedicado a Ricardo Prieto, entonces yo me adentro en la poesía de él, que no la conocía antes, y ahí pues ya encuentro como un nuevo aliado en mi lenguaje y en mi desarrollo. Así que la poesía ha sido mi vida, mi trabajo, y espero que lo siga haciendo por muchos años más. Buena cosa, y sabés que siempre tendrás una puerta abierta aquí en Montevideo, a la distancia, donde estés. Aquí hay un muelle abierto para cobijarte. Uruguay nomás. Michelle Reó, gracias por esta participación, gracias también por Criatura, por este libro que nos diste la posibilidad también de editar dentro de la colección Ricardo Prieto de AG Ediciones. Y como te decía, con la felicidad de haber compartido esas instancias maravillosas. Totalmente mutuo. En este festival y ya con ganas de, no sé, de ver qué podemos hacer próximamente, en el corto plazo. Claro, en Puerto Rico, quien me está escuchando tiene una aliada en la cultura, así que estoy muy, muy, muy agradecida con el pueblo uruguayo. Honestamente ha sido una experiencia hermosa y qué bueno que la literatura nos puede seguir haciendo que nos encontremos, o sea, un espacio en común. Léete un poema para despedirnos, a ver cuál te gustaría. Bueno, pues como yo sé que Uruguay tiene una historia de resistencia importante, yo voy a leer un poema que le dediqué a los miles de desaparecidos y desaparecidas, para que no desaparezcan de nuestra memoria y lo que pasó no quede impune. ¿Tá? Extracción. Arrancada de raíz la casa, la mella honda, la comunidad, las fosas comunes, los pechos destruidos. Él lleva la casa hasta su frente, la inunda con sudor, la comprime. Su palpitar desprende las ventanas. La familia dentro queda aplastada. Vieron sus paredes caer, revelaron el rostro interno. El Dios pulveriza la casa contra su pecho y la puerta del cielo, moviéndose espantada, es lo único vivo. Gracias. Gracias, Michelle. Hasta la vuelta. Gracias a ti, gracias a todos y a todas por escuchar.